Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol. Hola, ¿cómo están, familia de Trasfondo? Bienvenidos a este sexto episodio de la séptima temporada de Trasfondo. Y el día de hoy tenemos un gran invitado. Son estas personas que tienen ese ojo clínico para vestir el set. Y estoy hablando de mi querido Raúl Hernández, que es director de arte. Así que vamos a ver su semblanza y nos vemos en cabina. Nació en la Ciudad de México un 17 de enero. Estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM. Inició su carrera profesional en Televisa como practicante y en el año de 1996, Carla Estrada le ofrece su primer trabajo en la telenovela Te Sigo Amando, melodrama protagonizado por Sergio Goyri y Claudia Ramírez, y donde tuvo la oportunidad de conocer varios puestos y realizar distintas actividades en dicha historia. Después de ser parte de este melodrama, Raúl se integra de lleno al equipo de producción de Carla, donde pudo tener un gran crecimiento y desarrollo iniciando como mensajero, pasando también por el área de arte, ambientador, escenografía y jefe de utilería. El privilegio de amar, El manantial, Amor real, Alborada y Pasión fueron algunos melodramas donde Raúl mostró un crecimiento profesional conociendo distintas áreas de producción. Raúl también tuvo la oportunidad de trabajar con grandes productores como Salvador Mejía, Giselle González, Rocío Campo y Juan Osorio, logrando un buen desempeño y haciéndose de un gran nombre y recorriendo una vida profesional en la empresa más importante de medios a nivel Latinoamérica. Actualmente es parte del equipo del productor Carlos Bardazano como prop master y coordinador de arte. Fue parte de La Mujer del Diablo, primera serie original producida por Televisa y ViX. Asimismo, estuvo en El extraño retorno de Diana Salazar, Los ricos también lloran, y su último trabajo es en el exitoso melodrama Juegos de amor y poder, donde Raúl ha mostrado un gran profesionalismo, logrando que su trabajo se reconozca todos los días en la televisión abierta. Hoy llega a este podcast para hablarnos de su carrera y su puesto, así como el crecimiento en este mundo del detrás de cámaras. Bienvenido a Trasfondo, Raúl Hernández. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Trasfondo. Yo soy Jimena Riverol y bueno, el día de hoy tenemos pues a un experto en el área del arte, un área que creo que es muy importante para toda la visualización de una producción. Y está mi querido Raúl Hernández, muchas gracias No, por al estar contrario, aquí. gracias por la invitación. Gracias por tomarte tu tiempo, que aparte sé que andas en producción y bueno, te tomaste un tiempito para estar aquí conmigo. Te agradezco mucho que estés aquí. Gracias por la invitación. Oye, Aquí Raúl, pues andamos. vámonos con el inicio de pues de este maravilloso mundo de la producción. ¿Cómo es este inicio, Raúl? ¿Cómo llega a tu vida el quererte dedicar a lo que te dedicas? Fíjate que entré a Televisa por accidente, digámoslo así, ¿Cuánto porque tiempo tienes de ahí? llevo 28 años en Ok, Televisa. Yo estudié en la UNAM, estudié Ciencias de la Comunicación y pues obvio no pensaba dedicarme a lo que estoy haciendo ahora. Y una ¿tú a qué te querías ocasión, dedicar? ¿Querías hacer? sí, o sea, dedicarme a hacer medios electrónicos, pero no en el área de arte. O sea, ni por la cabeza me pasaba que iba a hacer arte en televisión, ¿no? Ok, Y entré al medio por un tío que en ese momento era el fotógrafo de las estrellas, Alejandro Pasos. ok. Es mi tío político y él me dijo, oye, pues hay oportunidad de entrar con Carla Estrada, aparte con Carla Estrada. En ese momento estoy hablando hace Y veintitantos era Carla años. Estrada. Era doña Carla Estrada y dije, pues, ok, va. Entré con ella haciendo mi primera novela fue Te Sigo Amando. Ok. Y pues me presentaron con Carla, me dijo, wow, pues, bienvenido.
aquí vas a tener la oportunidad de conocer el medio desde el inicio, desde abajo. Entré como mensajero. Digo, Ok, la verdad es que Carla era una super escuela en Televisa y te daba la oportunidad de ir haciendo todos los puestos conforme iba viendo tu capacidad, te iba promoviendo en diferentes puestos, ¿no? Y pues pasabas por todos los puestos. claro. Fue una super escuela. Y bueno, en esa época sucedió que tenía muchas fallas en el área de utilería y me dijo, oye, ¿y tú te puedes aventar todo el proceso Antes no existía aparte como ahora dirección de arte y dirección de producción, pues era el ambientador, era la gente que hacía utilería props y vámonos, ¿no? Y Claro. a empezar a crear todo el proceso. Y me propuso que hiciera props. Le dije, sí, sin problema. Pues yo no sabía hacerlo, Claro. ¿no? Y pues empecé a funcionar tan bien que duré 15 años con ella Okey, sí, 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 pues ya en todo el área de arte y creo que pues sí le gustó fue, tu creo trabajo. que sí le gustó mi trabajo. Y pues bueno, la verdad es que Carla es una maravillosa persona, una excelente jefa. Yo no tengo tema con ella. Mucha gente dice que es muy estricta, que grita y que te maltrata. No, para nada. La verdad es que yo siempre, mis respetos para Carla y pues toda la escuela que me dio fue maravillosa, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Digo, porque justo me decías, entraste como mensajero, pero yo siempre he pensado, de hecho, tuvimos la dicha de tener en el, programa pasado de producción a una persona que creo que te conoce bien, Héctor Boch. Claro, Ah, bueno, él Bochito. lo tuvimos en el programa pasado como jefe de utilería. Y, yo siempre he dicho que hay 2 puestos dentro de la producción que la gente no quiere tomar, ¿no? Me refiero a puestos de piso, ¿no? Es, jefe de utilería y continuidad, Continuidad, que claro, son los, yo podría decir que yo creo que son los más castigados en el sentido de que una falla y puede ser el acabose. No porque los otros puestos no sean así, o sea, al final una falla de cualquier puesto sí puede tumbar muchas cosas, claro. pero, son los más señalados o los más juzgados, este, y yo veo a la gente que está tanto en utilería como en continuo, digo, en este caso arte, que ya es un paso más arriba que el utilero, que les apasiona, ¿no? Esto del arte, ¿no? Que podría parecer arte, porque la gente escucha arte y arte es así de, no, la pintura, ¿no? Pero no, el arte en la televisión y algo que yo le decía a Boch, sobre todo, especificar específicamente con el melodrama, no porque el teatro o el cine no sea importante esa parte, pero les importan más otras cosas. Y en el melodrama es algo que es muy notorio, no sé si me explico. Sí, totalmente. Y pues sí, el puesto de utilería y continuidad sí son los más señalados, porque aparte, una falla y puedes parar la producción Claro, 5 minutos o todo un o día. cancelar todo un día, ¿no? Una falla, y que a lo mejor a veces no es provocado por ti, sino porque dependes también de proveedores, dependes de mucha gente, pues que a lo mejor tú ya lo tienes amarrado, pero sucede algo y que Claro, está fuera de tus manos y pues detonan muchas cosas, ¿no? Pero sí, el puesto es muy apasionante y te tiene que gustar porque es muy exigente, tienes sí, que estar todo el tiempo metido. Empiezas un proyecto y ya no sabes ni horarios de qué horas vas a salir y te dicen, ok, vamos a acabar en 3 meses, ¿no? Pero pues igual se puede alargar un poquito más y en ese momento, en ese tiempo no puedes planear realmente tu vida, ¿no? Porque pues te cambian llamados o se te atora algo y tienes que salir corriendo a conseguir, o en medianoche algún proveedor te canceló y tienes que estar buscando una alternativa. oye, y a ver, ¿qué hace? O sea, sí me interesaría saber, porque evidentemente es diferente lo que hace el utilero a lo que hace el coordinador de arte. No quiero decir que es, diferente porque van de la mano, de hecho, el coordinador es el que está arriba del utilero, pero, porque justo lo que me decía Boch, a veces, pues, tú eliges junto con el productor, ¿no? Y el director muchas veces,
pues esto, que el vaso de agua o que, no sé, la comida que va a llevar la escena. Y yo algo que luego refuto mucho del puesto, no tanto ustedes, sino de repente que dices, bueno, si ya se aprobó el vaso de agua, o ya se aprobó la comida y de repente y también lo aprobó el director y el productor, y de repente, con todo el respeto a los directores de escena, se vuelve loco o se fumó algo al momento de dirigir y se le ocurre otra cosa que evidentemente no tienes a la mano, ¿no? O sea, porque llega a pasar estas situaciones y y y me queda claro que estás acostumbrado, ¿no? A este tipo de situaciones, A pero resolver sí me al rush. gustaría que me digas, ¿qué hace realmente un coordinador de arte? Mira, un coordinador de arte actualmente, bueno, te explico realmente cómo está ahorita una producción dividida. Ujú, Está un productor, está un diseñador de producción, está un director de arte y luego viene un coordinador de arte. Y bueno, después viene un prop master, después viene un jefe de utilería. Te estoy hablando del área de arte, ¿no? Y ya después vienen dos asistentes de piso, generalmente uno en cada unidad, foro, locación. Pero las cabezas es obviamente el coordinador de arte, el director de arte y el director el que lleva toda la producción, ¿no? A fin de cuentas. Y entre nosotros, de la mano muy del productor, pues tenemos que planear todo el todo. proceso de escenografía, ambientación, la época en la que vamos a estar situados, si es actual, en qué año estamos hablando, la historia que vamos a hacer. Y mi papel básicamente es coordinar y ser enlace de ambientación, utilería, escenografía, proveedores, para que todo se logre y todo se pueda. Pero realmente eres parte de la producción Sí, sí, como sí, tal, sí. o sea, no eres como un escenógrafo, un ambientador que están como No, servicios para la producción. Eres realmente el jefe del utilero, ¿no? Es de tus utileros, que están tanto en totalmente. foro y en locación. Tú eres ese enlace para que todo fluya. Sí, sí, porque se van tomando decisiones, pero a final de cuentas yo tengo que ver que todo llegue, ¿no? Claro. Yo tengo que ver que el diseñador gráfico cumpla con todo lo que se pidió, que el ambientador ya tenga todos los muebles y la ambientación, todos el tema de decoración que se va a llevar a cabo, que el jefe de utilidad haya conseguido los coches que llevamos, que la comida, tener una junta con el área de alimentos de Televisa para que puedan saber de qué estamos hablando en la historia, qué alimentos se van a preparar, eh, pues todo, ¿no? Oye, ¿y qué podrías decir que es de las cosas más complicadas? Digo, evidentemente, yo siempre he dicho que es un puesto que mis respetos, porque, como te lo digo, creo que sí es muy señalado. Y hablo desde el utilero, el continuista y creo que el coordinador de arte, porque, pues, y no solo señalado en el falta algo, sino también en comentarios de mucha gente que luego no conoce así que literal el trasfondo de las, o sea, de, ay, eso no parece tequila, parece jugo de manzana, ¿no? Este, o parece que la maleta ni pesa, ¿no? O sea, cositas que podría parecer muy simples, pero al final le pega directo a tu trabajo porque es algo que se ve. O sea, a diferencia a lo mejor de otros puestos que también son súper loables, como a lo mejor un jefe de producción, un asistente de producción, un mensajero, un asistente de actores, que son puestos que también son súper importantes, pero que no son visibles a la gente, ¿no? A diferencia de la continuidad, de la dirección de escena, de la Claro. utilería. ¿Tú qué podrías decir que es de las cosas más complicadas que tiene tu puesto? ¿Es esta manera de platicar con los proveedores, manejar a los utileros? Digo, porque al final me imagino que los utileros, cuando estás formando al equipo de producción, me imagino que los eliges tú o los elige directamente el productor. No, yo los elijo a final de cuentas, ¿no? Yo tengo esa posibilidad de formar a mi equipo, pues para estar protegido y estar, Sí, que al final ya eh, sabes cómo que te trabajan. respondan, obviamente, que te cuiden el piso, que no tengas que estar diciéndoles y recordándoles como niños, ¿no? Y te tienes que llevarte y tienes que hacer. No, sí tienes que rodearte de gente, pues que te responda Claro. a fin de cuentas, ¿no? Porque
pues te toca ver muchas cosas. Y en ese sinfín tienes que tener a alguien que realmente se encargue en el piso, por ejemplo, de que no suceda nada, que todo esté a tiempo, que las cosas que se pidieron se recojan de compras, que se revise que realmente llegaron Claro, y con las características que se pidieron claro, claro. y pues reportar inmediatamente todo lo que sucede, ¿no? Pues sí es muy complejo, realmente no te podía decir que es por un lado nada más. Depende también mucho de la producción, ¿no? Por ejemplo, con Juan Osorio, estuve yo con, con, con el señor Juan 5 proyectos y ahí la complejidad tiene que ver en la comida, en los alimentos. ¿Por Ok. qué? Porque una de sus características es que le gusta mostrar eh, toda la cultura de México, pero se enfoca mucho en los alimentos. Ok. Y los alimentos, no sabes qué tema, tienen que estar todo el tiempo calientes, aunque el actor se queme, pero se tiene que ver que sale humo del alimento y a veces es complicado ese tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, un día me tocó hacer una escena de una pizza, ¿no? Que realmente la pizza, pues, sabes que está caliente cuando la comes, pero no sale humo, ¿no? ¿Cómo le haces para que realmente Y eso es salga humo? algo exclusivamente de él como productor. Sí, sí, en Televisa por lo menos es el que tiene más atención en ese tipo de cosas. Y Que es está que sea padrísimo. la utilería enfocados principalmente en la comida. Cuida todos los detalles, pero toda la parte de alimentos, híjole, es un tema. Pero está padrísimo porque aparte es un productor que siempre está representando un estado diferente en Ujú. sus historias y pues dependiendo del estado que vayamos, pues tienes que lucir la gastronomía, Y por obviamente el ejemplo, vestuario. en esta cuestión, cuando son locaciones foráneas, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el señor Osorio, que sí es un productor que le gusta mucho vestir sus o sea, yo siempre he dicho que las producciones del señor Osorio son producciones muy coloridas. Totalmente. ¿No? O sea, a él le gusta de hecho, yo creo que es un apasionado el señor Osorio al marketing, ¿no? Sabe perfectamente lo que no, es que Sí, es un digo, o experto. sea, cada productor tiene su sello, ¿no? Un poquito hablamos, cada productor tiene un sello en particular, pero creo que el sello del señor Osorio justo es, eh, que sí, cuida mucho los detalles, pero algo que yo me he dado cuenta que se fija mucho es escucha mucho a la gente, ¿no? Él ve y dice: "Esto sí le puede gustar". Por eso sus novelas son tan exitosas, ¿no? Porque Tal cual. él desde antes escucha a la gente y es sí, es muy colorido, o sea, él al escuchar esto de la gente, o sea, siempre pone como que también me imagino que es parte del arte cuando pone como un sello particular como en la preproducción, ¿no? O sea, vamos a poner el ejemplo, Mi corazón es tuyo, ¿no? La novela que protagonizó Jorge Salinas y Silvia Navarro, Ujú. que su sello era el corazón, ¿no? Y entonces él iba a todas las a todas las cuestiones de marketing, de entrevistas, ay, Con un corazón bienvenido, y rojo. le daba A o la sea, fecha todavía lo hace, ¿eh? y sí, por eso te digo, o sea, a la fecha hay un sello distintivo que es parte del arte del señor Osorio, ¿no? O sea, me dices mucho la comida, pero creo que eso también dentro de la producción del señor Osorio, que no tienen otros productores, que otros productores tendrán otras cosas Diferentes buenas, cosas, claro. pero creo que el señor Osorio en esa parte, tanto en la parte de los alimentos, como el tener un sello distintivo de arte en sus telenovelas, me imagino que también es un reto en ese sentido, Sí, porque totalmente. no sé ahí, por ejemplo, con el señor Osorio que tuviste la oportunidad de trabajar, cuando te pide ese sello distintivo o sea, tú haces le pasas las propuestas, o como él dice Sí, tenemos que hacer una carpeta de propuestas, realmente por escena muchas veces, ¿no? Oye, en esta escena, jefe, ¿le gustaría que diéramos tal platillo? Si estamos hablando de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Que ahí grabamos 3 proyectos seguidos, pues era lucir. todo lo de Oaxaca Oaxaca. tiene una gastronomía impresionante y pues riquísima aparte, Y ¿no? ahí, por ejemplo, tú cuando llegas a Oaxaca, una locación foránea, por ejemplo, la cuestión de la comida, ¿tú la pides directamente en Oaxaca? ¿Tienes Sí, proveedores ahí? sí, allá Okey. conseguimos O sea, no proveedores. es como no, porque digo, a lo mejor va a sonar muy tonto lo que voy a decir, pero podría gente pensar, viaja la comida, lo cual se me haría muy absurdo, porque No, es no, no. comida,
tienes proveedores. ¿Cómo logras esa conexión con los proveedores? ¿El mismo gobierno te da esa conexión? Sí, hay apoyo del gobierno, obviamente, por la parte de la gente de turismo que te apoya y pues bueno, ya te va diciendo, oye, este proveedor te puede funcionar para tal cosa, este proveedor te va a surtir flores, o puedes conseguir tal cosa en tal tienda. Y pues ese trabajo de preproducción es básico para poder lograr el Y objetivo, con ¿no? la comida me imagino es igual. Tienes También, un proveedor específicamente de la gastronomía del estado, ¿no? totalmente. Pero aparte eso es algo también muy cierto. México se caracteriza por tener, yo creo que es de las gastronomías más grandes del mundo, si no me equivoco, porque cada estado tiene una gastronomía típica Claro, y eso hace que, pues sí, evidentemente un productor como el señor Osorio, que es tan pintoresco, ¿no? En su producción y tan buen manejador de marketing, porque sí lo tengo que decir así, o sea, como repito, no que otros productores no lo sean, cada productor tiene su sello, pero sí creo que claro. algo muy, muy característico de él es esa manera, primero de enaltecer al país, al estado, pero Sí, la cultura. sí mucho es esa gastronomía y lo que yo te decía de, eh, ¿cómo puedo decir? Como la parte icónica de su arte, ¿no? Ujú, Que aparte tú lo o sea, ya que está en la preproducción y está como en la presalida, digámoslo así, que ya están los promos y todo eso, cuando van a hacer esta difusión, pues siempre tienen que mostrar como esta parte de arte que él eligió, que marcar ese sello de la novela. No sé si es un tema de posicionamiento, o sea, digo, me queda claro que sabe perfectamente por qué lo hace, porque siempre lo hace y le funciona. sí, es un sello característico, obvio, de su producción. Y aparte, si te das cuenta, si analizas sus historias, siempre uno de sus personajes se dedica a hacer algo de comer todo el Ajá. tiempo. O es panadero, o vende tacos de canasta, o algo. Y es a través de ese personaje que, pues, que empiezas a crear toda esa parte, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de había una escena en una de los proyectos que hicimos que teníamos que tener pan, pan tipo chino al vapor, Okey, pero que era en Oaxaca. Y pues era el reto de hacer el diseño del pan, okey. que era como al vapor, y dices, bueno, tú el pan al vapor chino, a fin de cuentas, pues es muy simple, ¿no? Sin color, ni se te antoja comértelo. Ya Y que le el chiste es que la dimos gente viene y dijera: "Qué rico". una característica donde le pusimos color. Okey. Muy oaxaqueño el asunto, ¿no? Con toda la colorimetría que tiene el estado, que es también súper rico en todo el proceso textil, etcétera, y pues le dimos un toque y salió padrísimo el pan, ¿no? Era pan de pulque, si mal no recuerdo, Okey. pero le dimos un toque bien interesante. Oye, y por ejemplo, esto que me dices de la comida caliente, que como justo como tú decías, por ejemplo, de la pizza, que creo que sí es un elemento interesante para que a cuadro se vea caliente. Ujú. ¿Cómo solucionas una cosa así? O sea, sí, o sea, porque te podrías decir, ¿sabes qué? Preferí que postproducción se metiera y hiciera como el humo, o ¿cómo solucionas? Porque yo algo que siempre he dicho y por supuesto digo que los coordinadores de arte, los utileros y todos, toda la gente que trabaja dentro de la empresa, y yo no quiero nada más decir como Televisa, creo que en general la gente que trabaja en producción tienes que resolver. O sea, tú no puedes llegar a un lugar a decir: "Es que no se puede", porque No, eso está prohibido, ¿eh? ya o sea, es una En este frase puesto que está está prohibido. prohibida dentro de la No empresa, se ¿no? O puede, sea, no, siempre se no puede, se siempre se logra. puede o no se puede lograr o lo que sea. Y a ti te dicen: "Se tiene que ver la pizza caliente", pues, se tiene que ver la pizza caliente, o sea, no hay manera que me digas que no se puede. Claro, Y sí me gustaría, tocar mucho esto porque sí es algo que yo he dicho, ¿no? Em, que curiosamente la gente de producción que ha venido aquí habla mucho de que, es una escuela, ¿no? Que Televisa es una escuela, que Televisa es un lugar que te enseña a resolver, que lo que haces es no sé si has tenido también la oportunidad de trabajar fuera de también. Televisa y que es algo muy curioso que pasa cuando han venido, algunos de producción que han trabajado fuera de Televisa, ay, a mí me dio risa porque cuando yo tuve esta oportunidad de trabajar fuera, este, que
tú vas al 120% por esta adrenalina que se vive y en la producción que está afuera va al 60%. Y Totalmente. entonces tú tienes que acoplarte al 60%, o sea, no puedes llegar Y te cuesta mucho y te trabajo, cuesta mucho porque a lo mejor te desesperas, ¿no? Pero siempre he pensado que es algo muy bueno salirte y regresar porque creo que, no porque te puedes decir vas a valorar la televisión, no, porque creo que te das cuenta que los procesos no son rigurosamente como se hace en Televisa, sino que también se puede resolver de otra manera. Pero creo que lo que sí te enseña Televisa como empresa, que eso sí creo que te lo enseña, porque me imagino también lo has visto por fuera, es a resolver. Cosas que de repente en producción, a lo mejor externa, no porque no resuelvan, pero a lo mejor no resuelven tan rápido. Y me queda claro que también no es lo mismo porque en Televisa hay muchos puestos, hay muchas áreas, muchas cosas las puedes conseguir directamente ahí en la empresa, Ujú, cosa que evidentemente en otros lados no, porque es una producción de mucho más bajo presupuesto. totalmente. Pero tú, por ejemplo, ¿qué es lo que más te importa para tú poder elegir un utilero? Porque hace rato me decías, que me conozca, que ya sabe cómo trabajo, pero sí tienes que tener ciertas características para tú decir, sí tiene que tener esto los 2 utileros, tanto el de foro y el de locación, para que yo los pueda hacer parte de mi equipo. ¿Y cómo eliges al que va a foro y al que va a locación? Mira, creo que la característica principal para desempeñar un puesto así es que tenga sentido común. ¿Mm? ¿Seguro? Que es Sí, el menos común de los sentidos. totalmente, pero es básico tener sentido común y ser muy visual, Okey, a fin de cuentas, ¿no? Y pues que sí tenga ese bagaje cultural de moda, de gastronomía, pues de muchas cosas, ¿no? Que se requieren para lograr un puesto así. Es muy importante todo eso, pero el sentido común es básico, que te sepa resolver en el momento, y eso claro. te lo da el sentido común. O sea, bueno, pero muchas veces ¿y cómo te das cuenta que ese utilero sí tiene un sentido común? Pues es que Porque, hasta que trabajas con la gente y los vas conociendo, o pues sea, te ¿sí va te ha llegado a rodeando pasar que trabajas con un utilero que dices: "De plano no volvería a trabajar con él"? totalmente. No porque sea malo el utilero, porque también hay que decirlo así, muchas veces a lo mejor nos acomoda Sí, a también tu al proceso. sistema, el proceso, no porque sea malo el utilero, ¿no? Yo siempre he dicho que toda la gente que trabaja en Televisa no es mala, creo que es gente que sabe hacer muy bien su trabajo, pero evidentemente sí hay estos procesos que de repente no. Sí, totalmente. No, y sucede una cosa muy curiosa, que a final de cuentas, en la historia de la televisión en México, pues, yo creo que en el mundo entero, pues que no había una profesionalización, a fin de cuentas, ¿no? Cosa que ya hay ahora, que ya hay una escuela que te da una dirección de arte, que hay una escuela que ya te va enseñando, pues, todos estos procesos, ¿no? A fin de cuentas, en Televisa nos íbamos formando. Claro. Y el maestro o el jefe que estaba adelante de ti, pues te iba enseñando, ¿no? Y así sucesivamente. Y está padre porque a final de cuentas, por ejemplo, yo llevo 28 años, ¿no? Y hay mucha gente que ha pasado al lado mío y pues que ahora ya también pueden lograr ser jefes de utilería y pueden ser ya coordinadores. Y pues es ese tema de irte consolidando, irte nutriendo de su conocimiento también y de las aportaciones que están haciendo para el proyecto. Y pues es un trabajo que nunca termina, Oye, ¿y ¿no? cuál es? Porque evidentemente hay cosas que se resuelven, ¿no? Evidentemente en la preproducción de la parte de arte, no puedes ver, por ejemplo, cuál va a ser el objeto de cada escena, porque te vuelves un poco loco, ¿no? O sea, estamos hablando de miles y miles de escenas en 5 meses con un 120, 80 capítulos, 90 capítulos, lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo es esta preproducción? Me imagino que hay elementos específicos que sí se eligen desde la preproducción. No sé si, desde la misma escenografía, platícame un poco, ¿qué es lo que prepara un coordinador de arte en una preproducción? Pues obviamente el guión te llega de primera mano y empiezas a leerlo, a imaginarte pues por dónde va cada personaje. Te llega al mismo tiempo una psicología de personajes que te dicen las características físicas, de edad,
nivel socioeconómico, los gustos, eso te maneja la psicología de personajes. Ya cuando empiezas a integrar esas dos partes a leer el guión, pues te vas imaginando qué quieres crear de su set y del personaje en particular, ¿no? ¿Qué tipo de coche le voy a meter? ¿Qué va a comer? Si va al gym, el tipo de maleta deportiva que le voy a meter, si es un alto empresario, el portafolio, la pluma, pues te vas imaginando todo ese tipo de cosas y tiene que ver mucho de la mano con la moda que está en ese momento también, Claro. ¿no? Y de la época, porque estamos hablando de un empresario de 1985, pues Sí, te no. tienes que ir a esa época a ver qué había. Digo, pues me tocó vivirla, ¿no? Pero pues hay muchas cosas que se te olvidan, obviamente, pero pues tienes que regresarte, echarte un clavado ahora internet, ¿no? Pues antes eran los libros básicos, Ok, ¿no? y te vas que a como a un almacén de utilidades, o sea, hay un almacén En Televisa hay un gran almacén de utilería donde hay muchas cosas, ok, pero y que lo dividen, o sea, tú entras al almacén y hay por épocas, así de, esto es de los 80s, esto es de los 90s, esto es de los no, 70s, o es como literal no, tú ir e antes sí había indagar como como épocas. esa parte, ¿no? Antes había unas bodegas que estaban en Tláhuac Ok. y había 3 bodegas inmensas de puras cosas de época, que a mí me tocó manejarlas cuando hice con Carla Estrada la famosa trilogía que hice de época, que era Amor Real, Pasión Alborada. y Alborada, Ujú. que fueron maravillosas. Creo que fueron para mí los mejores proyectos Los de época. que he hecho, los de época. Y se me da Y mucho la fíjate época, ¿eh? que ahorita que me dices mucho esto de la época, también hemos tenido a gente que estuvo en esas novelas y todos hablan de la gran experiencia o de la grata experiencia que es trabajar en una novela de época. Tú porque ahí sí digo, como lo dije al inicio de la entrevista, ¿no? Que al inicio de la entrevista yo hablaba mucho que en el melodrama la parte de arte es algo que es muy notorio. Ujú. No sé, porque visualmente, porque es algo, curiosamente, en lo que la gente se fija mucho. No te lo dicen directamente, pero lo que te decía del jugo de manzana, ¿no? Ay, no es tequila, es jugo de manzana. Ay, no es tequila blanco, es agua, ¿no? Este, ¿Qué es lo que tan enriquecedor de una novela de época? O sea, porque me imagino que es algo muy pesado de hacer por todo lo que implica. O sea, justo también tuvimos aquí a una diseñadora de vestuario que estuvo en Pasión, Lore Pimentel, y ella nos decía, Claro, Lore. sí, ella nos decía, aquí yo tenía que vestir a los extras, a diferencia de una novela actual, ¿no? Que tú vas y le hablas al extra y le Y ya les dices, pides que lleve ropa de ciertas pero aquí pues no le modo que características. le diga, tráete el corset de 1970 y pues no le vas a decir eso, ¿no? ¿Cómo? Digo, me fui muy joven a los 1970, más para atrás, pero digo, me vi muy actual más para atrás. Pero en la parte de arte, ¿qué es lo que es tan apasionante de una novela de época? Pues es que es crear, a fin de cuentas. O sea, te vas a los libros, te vas al internet, ves las características de la época y Llegaba y ya no llegabas existen ahora muchas cosas. y Tienes llegabas a que esta bodega de fabricarlas. Atláhuac, me decías, o sea, llegabas a esta bodega y había Había y 11 de carretas, por ejemplo, okey. cosa que ahora existen 5 carretas en Televisa. Y te digo porque las acabo de ocupar, ¿no? Para el extraño retorno de Diana Salazar, que acabamos de hacer ahora la serie para ViX, que termina hace poquito también. Este, pues la gente no sabe apreciar esos elementos antiguos que ahora ya es bien difícil Sí, o sea, conseguirlos. un Cada vez auto es más reliquia, difícil. o sea, hoy un auto, un bochito, por ejemplo, hoy, yo creo que no te sale tan barato como Y podrías es un auto pensar, clásico y porque sale es un auto carísimo. clásico y te sale Y aparte súper caro. encontrarlo en unas condiciones perfectas Ahorita es vimos uno aquí afuera que complicado. sí dije: "Guau", o sea, sí te llama la atención, o sea, que haya un bochito que a lo mejor en la época de los 90 literal era: "Ahí tienes tu bochito", o sea, y hoy el tener un bochito es como: Wow, es "Guau, tengo", maravilloso, sí, o sí. sea, tengo esta, pues, cuestión. Ahora, los carros, por ejemplo, los carros de época, esos donde los buscabas, o sea, gente, había Hay proveedores. proveedores en Televisa que obviamente tienen un garage de coches y que a su vez tienen amigos que tienen ese tipo de vehículos, ¿no? Pero cada vez es más complicado tenerlos en las condiciones idóneas para
el desarrollo de tu historia. Pero sí, pues a fin de cuentas, irte rodeando de muchos conectas, de mucha gente que vas conociendo en el camino y te van presentando y que te dicen, ay, mi amigo tiene un coche, déjame ver si lo renta, ¿no? Y sí podrías decir tú, eso de que para ti es, eh, algo muy disfrutable, ¿no? Esto de la novela de época. Justo a lo mejor porque a lo mejor es una época que no viviste, o viviste, pero ya estabas más madurito. O sea, me imagino también por estas vivencias que a lo mejor tenía esa gente de esa época, quiero pensar. Pues es que el reto y lo interesante y lo apasionante de este trabajo es que pues te da esa posibilidad de reconstruir, Okey. ¿no? Y de imaginarte cómo eran las cosas y desde hacer la talacha en la mesa en el taller, hasta obviamente pues ya lo más complicado pues mandarlo a hacer con gente más especializada. Pero pues es esa parte que te da la posibilidad de construir, que te lo vas imaginando, pero pues al mismo tiempo tienes que plasmarlo y tenerlo, ¿no? Y justo, fíjate, hablábamos hace ratito de la característica del señor Osorio con respecto a su utilería, ¿no? Que es muy pintoresco, que tiene un elemento que es para toda la parte de la difusión. Trabajaste con una persona como Carla Estrada, que me imagino que el proceso es totalmente diferente y que Sí. aparte, justo, sí tenía esta fama, pero como la tienen todos los productores. Yo no conozco a alguien que me diga que un productor no es exigente. Yo, o sea, digo, evidentemente habrá unos que son más amigables que otros, pero eso no quiere decir que por ser amigable no sea exigente. O sea, si tú me No, es preguntas, totalmente, cualquiera de los que me digas, de los productores que están hoy actualmente, no creo que, o sea, llegaste ahí por algo, o sea, no estás nada más porque sí. Pero tú hablabas mucho este inicio de Carla Estrada, que la consideras como una, pues, tu gran, sí, fue mi escuela madrina, tu totalmente. escuela en Y una gran Televisa, amiga como todos aparte. tienen. En estas novelas de época se ve que ella era muy cuidadosa con Ujú. muchas cosas, y por algo también Televisa le confiaba a ella las novelas de época. Creo que de repente llegaron a hacer otra, ¿no? Esta como de El vuelo de la águila y estas que también eran pero creo que ella no era, ella nos los producía. No, no, ¿Tú era qué otro crees productor. o por qué crees que una empresa como Televisa, digo, ahora ya Carla no es parte de la empresa, pero por qué crees que una empresa como Televisa le confió directamente a Carla Estrada las 3 novelas? Digo, hizo 4 novelas de época, que fue, Ujú. Amor Real, Pasión, Alborada, y se me olvida una más, que no sé cuál Sí, es. que fue años Ahorita se antes. me olvidó, pero bueno, Sí, yo entré fueron 4 después. novelas. ¿Por qué crees que le daban a ella? Tú como creador de arte, me queda claro que había un equipo también atrás, muy particular, porque sí creo que los 2 puestos que hemos estado hablando, que es utilería y continuidad, en novelas de época Uf, todavía era más complicado, ¿no? totalmente. Yo creo que por la parte de Carla, que es muy apasionada. Okey. Yo creo que eso, Le apasionaba mucho como la época, pues es que en su trabajo se metía. Carla era de las que se metía hasta en la a sopa. ayudarte, a clavar, a Okey. pintar, a cortar el vestuario, a Sí, o sea, ella ya no decía: "Soy la maquillar. productora", y No, y llegaba entonces temprano y estaba junto contigo y se ponía, como dicen, los zapatos y junto contigo se ponía a darle, ¿no? okey, Y eso te enseña también a ser equipo, ¿no? Esa okey, okey. parte. Pero sí, yo creo que esa parte de que Carla es muy apasionada le dio el plus para que la empresa le confiara en hacer ese tipo de productos. Porque aparte yo me estoy tratando de acordar, de verdad era todo. O sea, en estas novelas de época donde tú mismo me estás diciendo, tú eras la parte encargada de esta, o sea, tú te encargabas de que visualmente la historia se viera de la época que se ve. Más allá del Sí, vestuario, o sea, el vestuario que también era muy importante, los peinados, pero estoy hablando de los objetos. O sea, concebir objetos. que era muy interesante que tú, o sea, vaya, si hubiera habido algo que no hubiera sido de esa época, resaltaría de que hace un, Sí, totalmente. no, de hecho, creo que hay un blooper, no sé si fue en Alborada o
creo que sí fue en Alborada, que hasta están dos actores, creo que es Arturo Hace un Peniche avión, ¿no? con, ajá, que dicen, Sí, es muy qué famoso. bárbaro, en esta época que hasta aviones Hasta hay, aviones hay. ¿no? O Sí. sea, ¿no? Como que hasta en ese tipo de detalles se tenían que fijar, ¿no? Y yo ahorita me quedo pensando en estas novelas de época, no porque las actuales, pero siento que las novelas actuales, como estás tan acostumbrado de repente que a ver el teléfono, que a ver la tablet, que a ver el coche, ¿no? O sea, que ya son cosas pues de la actualidad, a lo mejor visualmente se te hace algo como que también tiene su complejidad, como muy sencillo, que dices, pues es algo que veo siempre, pero tú al estar en una época actual con que quieres ver una novela de época, con un solo objeto que no sea de la época resaltaría dentro del set. Sí, pues te digo, pues parte de pues todo ese proceso, ¿no? Que sí tienes que tener todo ese bagaje cultural y informarte, estudiar, leer, pues para saber qué vas a presentar, ¿no? Y cuando hacías, por ejemplo, estas novelas de época, o cuando haces, no lo quiero poner nada más como las novelas de época, esta utilería, ¿no? Eh, vamos a suponer que te toca una novela campirana, ¿no? De caballos, ¿no? Que Ujú, también es algo que les encanta a Televisa hacer, como estas novelas campiranas y todo eso. Fijarte, por ejemplo, en los objetos que a lo mejor es una novela campirana actual, pero es una novela que está hecha en el campo, ujú. ¿no? ¿Tú estudias esa? O sea, por ejemplo, en esta cuestión de la novela campirana, ¿te metes directamente a ver cómo vive esa gente? ¿Cómo vas estudiando poco a poco? O sea, a ti te llega el libreto de tal historia y te dicen, o sea, te voy a poner el ejemplo a lo mejor de estos remakes, ¿no? Que se hicieron como Amor Real y su remake fue Lo que la vida me robó, Ujú. que es un remake actual, campirano, o sea, y también le fue bien a la novela. Pero, ¿cómo adentrarte tú en este mundo, más allá de la estudiada? Porque sí, creo que es importante. Cuando a ti te llega la historia, o sea, tú como coordinador de arte, lo primero que ves es la historia, ves el guión, o primero analizas realmente la historia, la sinopsis de la historia, ya con eso te vas dando una idea de Sí, es qué básico. tipo de elementos se van a usar en la historia, y elementos básicos, más allá de lo que vayas planteando escena por escena. Es que la sinopsis te va a dar como el proceso del dónde inicias y dónde terminas. Okey. El guión te va a dar ya todos los elementos que ¿Qué tienes dicen? que, exacto, que conseguir y que proponer para que le des vida a todo ese proceso de escenografía y de ambientación, ¿no? Y pues es un trabajo que de donde interviene muchísima gente, porque pues está el escenógrafo que presenta su propuesta, está la ambientadora que presenta también su propuesta, ¿no? Y junto con el director de arte, pues ya se va haciendo la conjunción de todo y la parte de empezar a coordinar, ok, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Para dónde vamos? Con la planeadora, ¿con qué vamos a empezar? ¿A qué le vamos a dar más importancia? Ok, vamos a empezar con, por ejemplo, acabo de hacer Extraño de Turno de Diana Salazar. Y nos habían dicho en un principio que el 70% era actual y el 30% era época. Y Okey, sucedió al revés. Nos fuimos a un 70% de la historia en época. época y el Guau. 30% actual. Y pues te pega también en presupuesto, ¿no? Porque tú Sí, tienes la época determinados evidentemente es más cara. totalmente. Y había cosas que de repente salían en el guión y te llegaba el guión y dices, ok, y ahora flashbacks, ¿no? Que empezaron a meter muchos flashbacks, obviamente. Y pues hay que recrear toda esa parte. Y, y, y es muy básico, pues en la preproducción, obviamente, si es una novela campirana, dice el productor, no, ok, nos vamos a grabar a tal estado de la República. Y en la preproducción, pues tienes que ir, platicar con la gente, qué le gusta, cómo vive, qué utiliza, y meterte un poquito en su día a día, ¿no? Okey. Realmente es muy básico eso para poder saber qué vas a presentar y hacerlo lo más real posible. Oye, y por ejemplo, en esto que me dices de lo del extraño retorno de Ana Salazar, que es esta, serie que, bueno, en su momento fue novela y ahora ya está seriada por ViX, Ujú. que les habían dicho en un inicio es 70% actual, 30% época. Cuando te das cuenta que es al revés, ¿fue ya al momento que estabas produciendo? Guau. Sí, el tema es
Yo creo que las producciones ahora deberían sí de tener como toda esa historia completa, ¿no? O sea, tú sí crees que se debería de tener ya el Como en guión una escrito de película, principio a fin. Okey. que tú vas a hacer una película, pero pues ya tienes todo Digo el que guión sí las completo. hay. O sea, Angeli, la última novela de Angeli, la de Tu vida es mi vida, sí fue una novela que se hizo de principio a fin. Te puedo decir que hay cosas que no gustaron de esa parte porque, por ejemplo, en cuestión actoral, para el actor es más complicado, porque al tener tú ya la historia completa hecha, la necesidad de producción se vuelve diferente de decir: Totalmente. "Mejor grabamos todo lo que toda la his o sea, todo el set de aquí, lo grabamos de una vez todo", y entonces en cuestión de matices, actoralmente hablando, pues sí lo vuelve Sí, es más mucho más complicado, muy complicado, porque de complicado. repente puedes decir: "Graba el primero y graba el último capítulo el primer día", y tú así: "Espérame", o sea, voy como calentando motores, Sí, ¿no? no. Pero, por ejemplo, en tu caso, tú sí dices: "Yo preferiría tener la historia completa para Sí, yo poder, trabajar mejor", sí, ¿no? porque pues te da un proceso de planeación mejor al trabajo del día a día, del rush, ¿no? Que te mete en no tener la historia completa, que te llegue el guión. Ok, empezamos, por ejemplo, con 8 capítulos. Ujú. La serie fueron 24 capítulos en total. Y nos Okey. dieron primero la primera temporada, fueron 8 capítulos, ¿Cuántas temporadas tiene? 3 temporadas. Okey. Y O sea, cada una de 8 capítulos. exacto. Y después nos soltaron la mitad de la segunda temporada y empezaba a cambiar ya y nos empezaba a sumar más que todo el proceso de época, ¿no? Pero pues tu presupuesto que tenías determinado para ciertas cosas, pues lo tienes que ir estirando porque se te va Y inflando. ahí, por ejemplo, la empresa como si al final les habían dicho una cosa, como es 70% actual, 30% de época, y luego se fue cambiando, pues, al final la empresa también, me imagino, o sea, antes de que llegue el guión a ti, pues, llega mucha gente, o sea, no es como Sí, el que, o sea, a proceso. ver, no es como que digan: "Ay, Raúl ve es el primero en ver el guión", o sea, pasa por Sí, todos los filtros que muchísimas tiene que cosas. pasar Ahí me ahora. brinco un poco cómo fue la parte del presupuesto, porque si les habían dicho, o sea, ¿quién les dijo realmente que estaba así? O sea, que era primero actual Pues en la planeación inicial era así, y pero pues obviamente en el desarrollo de de los la historia. guiones, pues se dieron cuenta que era más atractivo irse a toda esa parte de época, visualmente era mucho mejor y la historia en sí, de la historia de amor, pues tenía que basarse más en todo el proceso en toda la parte de época, ¿no? Para poder darle sustento, pues a la historia de la actualidad, de los personajes. Okey. Y ahora ya me quiero, o sea, ahorita me platicaste como toda esta complejidad de la parte de arte. ¿Qué es lo que más disfrutas? O sea, porque de verdad yo creo que hay mucha gente que dice: "¿Y cómo puede disfrutar?", ¿no? La parte del arte que es tan complicada. ¿Qué es lo que tú más disfrutas? O sea, ¿qué es lo que tú dices: "Híjole, por eso tengo", no quiero decir me dedico a lo que me dedico, porque estando en Televisa, pues, te vuelves todólogo, ¿no? Pero por eso amo tanto este puesto de coordinador de arte. O sea, ¿qué es lo que te lleva a tú decir: "Es tan apasionante"? Es que te da la posibilidad de conocer muchas cosas que desconoces. Okey. Ese reto de, ok, no sé cómo se hace, cómo trabaja un panadero, ¿no? Porque no soy panadero, pero pues me tengo que meter a su mundo para saber cómo es el proceso de la harina llega, cómo se amasa. Cada personaje te va dando una situación diferente y ese es el reto, es lo interesante de que todo el tiempo estás, ok, ¿qué tengo que hacer para el personaje que me pide? Por ejemplo, en una novela de época, una de Carl está uno de los personajes que era Ernesto Laguardia, que era como un doctor Ajá. de esa época, pero al mismo tiempo era como un inventor y se metió como a hacer una máquina que generaba luz, Okey, ¿no? Y dices, bueno, pues tú ya tienes del conocimiento cómo inició ese proceso, ¿no? claro. Pero tienes que inventar esa máquina, pues para que se vea real y que la gente te lo crea, a fin de cuentas. Y ese es el reto de este trabajo, que estás creando todo el tiempo, estás pensando cómo le vas a hacer.
Ok, ¿no? ok, o sea, sí podrías decir que es esta cuestión de creación, ¿no? Y que a lo mejor siempre tú estás en preproducción, ¿no? O sea, Todo el tiempo, sí, todo el tiempo estás en ¿no? preproducción. Porque aunque estás produciendo ya, te estás pensando siempre en las siguientes escenas, me Sí, porque a lo imagino. mejor ya tienes planeada tu primer semana, ¿no? Pero ok, ¿qué va a suceder la En la segunda? siguiente, Y tú ya ya estás estás, pensando en qué claro, en vas la a ver la preproducción de la segunda. segunda semana y en la Totalmente. preproducción de la tercera semana y en la preproducción de la cuarta y así sucesivamente. Y esa Y es la parte del trabajo que me toca hacer, de ir coordinando que vaya sucediendo y que no nos atoremos porque, ay, se nos olvidó que la siguiente semana tenemos que construir un establo y ya no llegamos, ¿no? por ejemplo, y esto que como que lo dejamos a medias cuando estábamos platicando, de que es algo que a mí me llama mucho la atención, de que las cosas de utilería sí son cosas que se aprueban, ¿no? Ujú. Se aprueba por el productor, por el director. Y de repente lo que yo te decía de los directores de escena, que es algo que pasa mucho en televisión, que de repente, digo, comentarios como, por ejemplo, no sé, una escena de cama, ¿no? Por ponerte, que es algo muy básico en una historia de telenovela, las escenas de cama, donde la utilería se muestra mucho, ¿no? Te voy Ujú. a contar, por ejemplo, una experiencia cuando estábamos grabando Soy tu dueña, había una escena de cama entre Fernando Colunga y Lucero, donde la utilería literal, o sea, el set era sábanas blancas, ¿no? En el piso. Y me acuerdo que en algún momento Lucero dijo, solo al señor Salvador Garcini se le ocurre que dos personas pueden estar haciendo el amor en una cabaña sin un colchón, ¿no? Porque la escena no lo marcaba así. O sea, de repente eso es lo que te digo, que de repente los directores, por más que ya tengan aprobado un objeto o un set o lo que sea, de repente dirigiendo Sí, se sí, deschavetan. se les chaveta y tú dices, oye, pero a mí ya me habían autorizado esto. Y de repente sabes que no pasa eso y es algo muy común, más común de lo que podría parecer. Que de hecho también tuvimos aquí a mi querido Pollo, que es guionista, y que él decía Mm. que de repente a él le cuesta mucho trabajo. Eso como guionista le pega, porque dices, oye, pues le estás faltando al respeto a mi Sí, historia, claro, porque yo yo al escribí de final tal forma, escribí claro. y tú como, que al final dice, es algo en lo que te tienes que acostumbrar. O sea, es como tú, ¿no? Te tienes que acostumbrar que a lo mejor de repente te cambian las cosas. Pero sí debe ser fuerte, o sea, de repente dices, ya me habías autorizado tú para esta escena y de repente te volviste loco. Y no quiero como que se vea como una falta de respeto al director de escena, porque también puedo entender que yo siempre he dicho que el director de escena es como este actor que está detrás, pero quiere estar enfrente, ¿no? Y entonces de repente se vuela, ¿no? Y empieza a pedir muchas cosas que a lo mejor no tienes tú a la mano. Y creo que eso luego detiene muchas cosas en cuestión de producción. Sí, a lo mejor antes se daba mucho, ¿no? Ahorita ya Pero no ahora tanto. ya es como más planeado, ¿no? Porque pues tenemos juntas semanales, por ejemplo, en la producción de Carlos Bardazano hay juntas semanales de planeación en donde el director dice que tal escena la quiere de tal forma o que quiere tal comida para esa escena o ya le propones tú o escenas de accidente, qué coche le vas a poner para el accidente, cómo lo vas a conseguir, etcétera, ¿no? Hay como ya más posibilidades de planeación. Pero bueno, siempre estamos expuestos a que se le sale de control a todo mundo, no solo al director, sino que a lo mejor la locación se fue la luz donde estabas grabando, o algo pasó y pues tienes que Resolver, claro, resolver. claro, claro. Estamos como acostumbrados a ese tipo de cosas y bueno, siempre tienes que tener ese sentido común, bueno, a lo El mismo, menos común de para los saber sentidos. Ajá. qué hacer en esos Oye, momentos. y bueno, ahorita me dices que eres parte de la producción de Carlos Bardazano, es Ujú. como ¿cuántos proyectos llevas con él? Llevo 4 proyectos con él. Ok, es importante que la gente sepa que Carlos Bardazano es un productor que realmente llegó un poco de rebote, ¿no? Como a Televisa, porque no es este productor de televisión, ¿no? O sea, no es, fue como en este cambio, cuando Televisa quería hacer como este cambio entre que al final no le salió, ¿no? Pues hay que decir las cosas como son, porque no, o sea, creo que Esa bajó, o sea, simbiosis. creo que al final fue como esta cuestión de que de repente
se volvió un poco loco, ¿no? Y se entiende en la parte de como que querían innovarse, pero como que no entendieron que la innovada no era por ahí, porque al final tienen como un público muy segmentado que ve melodrama, o sea, y que no va a dejar de ver el melodrama porque entren series y plataformas. O sea, es algo muy curioso que de repente como que ellos pensaron que la gente, o eso era como la idea, que ellos pensaron que la gente iba a dejar de ver melodrama, cuando pues no va a ser así, y dudo mucho que eso pase. Pero el trabajar con una persona como Carlos Bardazano, que al final no era un productor directamente de televisión, que se ha hecho ya más productor de televisión porque se ha tenido que Que adaptar adaptar pues también. a la manera de producir de Televisa. ¿Cómo fue ese cambio? Que trabajaste muchos años con Carla Estrada, una productora que fue súper reconocida en Televisa, que fue de las productoras que más, más prestigio tenía y creo que se fue con muy, muy buen prestigio. Y entrar a una producción como la de Carlos, que a lo mejor sí había hecho televisión, pero no una una televisión tan expuesta como un melodrama, y que Ujú. ha tenido buenas novelas como Amar a Muerte, por ejemplo, que fue un novelón, ¿no? Que la gente se emocionó y que a lo mejor ha habido otras como Pienso en ti, que le costó como trabajo, que tenía un público específico, pero que a lo Totalmente. mejor no tenía como ese regreso esperado. A lo mejor él hubiera querido que fuera guau por el regreso de Dulce María y que de repente no jaló por Sí, no ahí, cuajó tan bien no como. cuajó tanto, pero más allá de ese proceso, ¿cómo fue para ti ese cambio de una productora que toda su vida estuvo en Televisa y que sabía perfectamente lo que Televisa quería de ella, a llegar con un productor que tuvo que llegar a adaptarse a la manera de trabajar de una empresa, siendo él ya un productor reconocido? Pues mira, fue al principio sí un proceso bastante complejo en la adaptación, porque Carlos venía con una producción pues totalmente nueva y formó un equipo dentro de Televisa. Obviamente traía a su gente, pero tenía que rodearse de gente que supiera Sí, todos los claro, es procesos que en sí, Televisa, ¿no? Pues si no no, no había iba a manera. funcionar. Y le costó mucho trabajo conseguir un buen equipo, Okey, porque no se adaptaban a su innovación, porque si eres un productor que sí, vino a no. innovar, literalmente. Todo el proceso de producción, él sí lleva el proceso como debe de ser, cosa que la mayoría de los productores en Televisa pues estaban acostumbrados a no Claro. tener una carpeta, a no tener Sí, una él es, Carlos, planeación, digamos que trabaja más como un tipo cine, serie, totalmente, son, pero al final está haciendo televisión, o sea, sí, es algo muy pero el curioso. proceso está bien padre porque sí te da esa posibilidad de planeación y de ir creando más los sets, de ir cuidando más a tus actores, el vestuario, todo el proceso. Está bien padre porque sí es diferente totalmente el trabajar con él y que tienes que presentar una carpeta y ir nutriendo cada semana esa propuesta y de estar en junta todas las cabezas y cada quien va presentando su propuesta y ya él decide junto con los directores si me gusta, no me gusta, va para acá, cámbiale ¿Y esto. cómo fue eso del proceso? Porque, evidentemente, justo lo que estás diciendo, el entrar con gente de televisión. Sé que, por ejemplo, su productora asociada es María Alba, que toda su vida trabajó con Rocío Campo, Ujú. ¿no? Caro Gallastegui, que es la parte de planeación, que toda su vida trabajó con Rosy. Evidentemente, no ha de haber sido ni siquiera fácil hasta para ellas adaptarse, pero creo que sí se empezó a hacer una muy buena sinergia en ese sentido. Totalmente. Hicimos un muy buen equipo ahora y te digo, pues esa experiencia de la gente que estamos en Televisa ya con muchos años y esa parte de innovación de procesos que traía Carlos, se hizo una simbiosis bastante interesante y pues está funcionando creo que bastante bien, ¿eh? Y cosa que ahora muchos productores están tratando como De de hacer copiar, ¿no? De sí presentar una carpeta, de llevar ese ese proceso más de sistema cineasta. de, Sí, claro, claro. sí, totalmente. Y ya pensando más en la iluminación, en la fotografía, Y se cuidando ya nota, todo ese ¿eh? tipo O de sea, yo pienso detalles. mucho en esta novela de Amar a Muerte, que fue como de las primeras que hizo Carlos, que fue de verdad un boom. O sea, esa novela le fue súper bien y creo que supo agarrarse primero, pues,
de la protagonista de Televisa consentida como Angelique Boyer, que pues ya era una protagonista consagrada dentro del horario de la noche, y al final se fue agarrando de ciertos elementos entre cine, ¿no? O Mm, sea, Michelle Brown, que no había trabajado directamente en en Televisa, pero televisión, lo trae, claro. y entonces, a ver, vamos a ver qué se puede hacer. Creo que eso es lo que ha funcionado con Carlos, esta cuestión de la producción. O sea, si tú das cuenta cuando es una producción de Carlos, justo por eso, porque hace esos procesos que a lo mejor, y no es que estén mal los otros productores, Es simplemente diferente. son maneras de trabajar diferentes, y creo que también es una manera de adaptarse también de Televisa. No, y esa parte también de traer gente de teatro y gente de cine, ¿no? Al proceso de televisión, que pues, está bien padre Claro. también, ¿no? Y suman y te presentan nuevas caras, porque pues aparte volteas a ver a los elencos de Televisa y bueno, pues dices, ¿a quién escojo, no? Claro, claro. Ya están todos vistos, Sí, ¿no? o sea, que ponga gente que no es tan vista. Sí, sí, pues encuentras talentos bastante interesantes también Claro. en todo eso. Oye, Raúl, te quiero agradecer mucho que has estado aquí Al esta contrario, horita. muchas Te gracias. agradezco que me hayas dado esta hora de tu tiempo, y de verdad fue un placer poder platicar No, muchas contigo gracias. y que me platicaras un poquito de todo este proceso del arte, que es bastante apasionante. Con todo gusto. Pues Aquí estaremos. muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Y bueno, pues Gracias a yo soy todos. Jimena Riverol y esto fue Trasfondo. Nos vemos la próxima semana. Trasfondo con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo con Jimena Riverol.